a grabar para que después esto quede. Oh, hoy me pasaba lo mismo, ¿eh? Tengo secretaria bilingüe ahí que habla en inglés, no sé si le escucharon, que dice recording in progress. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Bueno, thank you, le decimos, listo. Vamos a compartir pantalla. Hoy también me pasó lo mismo con el Zoom de la mañana. Vamos a buscar. Acá estamos. Vamos a checar esto. Se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, se está viendo entonces la pantalla. Vamos a empezar con esto, que es definición al detalle. Nosotros venimos de la etapa o fase de conceptualización. Y la fase que sigue es la fase de definición al detalle, que es en particular la fase, bueno, donde el diseñador tiene que poner sobre la mesa todos sus conocimientos respecto de procesos, de materiales, eh, para lograr, bueno, la definición final del producto previo al proceso de fabricación. Entonces, la fase de definición al detalle sigue a la de conceptualización y antecede la fabricación. Se trata de la fase de transformación de un concepto de diseño a un diseño detallado con todas las dimensiones y especificaciones para el dibujo técnico y posterior fabricación del producto. Recuerden que nosotros ya hicimos la elección, es decir, trabajamos alternativas, de esas alternativas, sometimos a juicio esas alternativas y evaluamos cuál de ellas era la que mejor se adaptaba a lo que solicitaba nuestro programa de diseño, y entonces, en función de eso, elegimos, ustedes eligieron y fundamentaron la elección de esa alternativa con la que van a seguir. Entonces, el proceso de definición al detalle se divide en 5 pasos básicos que vamos a nombrar y a tratar de definir cada uno de ellos, ¿no? El primer paso es la subdivisión, o sea, es dividir nuestro proyecto en partes o componentes, en general tal como pensamos que se va a ensamblar nuestro producto. El paso 2 es el diseño y selección de componentes. Acá diseñamos aquellas partes tipificadas de nuestro producto, elegimos también aquellos componentes estandarizados que pueden llegar a formar parte de él, y luego hacemos una integración de partes, es decir, hacemos como un armado del producto final para poder comprobar de qué manera esas partes, o sea, se produce ese ensamblaje, digamos, de partes en esta integración. Entonces, aquí es cuando, bueno, tenemos que hacer seguramente algunos ajustes. Acuérdense que siempre hablamos que el proceso de diseño es un proceso iterativo, e incluso esto no quiere decir que las etapas sean exactamente así y estén por ahí en este orden, porque nosotros lo estamos hablando con Irina hoy cuando nos conectamos más temprano, o sea, en nuestro caso, ustedes ya empezaron con un condicionante que era la materialidad. Entonces, cuando ya empezaron a diseñar, a idear estas alternativas de lo que podía ser nuestro producto, ya lo hicieron pensando incluso en algunas definiciones que tienen que ver específicamente con aquellos componentes o con aquellas partes, en este caso en madera o sus derivados, ¿no? Entonces,
digamos que de alguna manera puede haber algunas cuestiones que hacen a la definición al detalle que ustedes ya vienen trabajando desde la parte de conceptualización al tener conocimiento, ¿no?, del material con el cual van a trabajar. La fase 4 de la definición al detalle son las pruebas de prototipos del producto. Acá generalmente se prueban dos prototipos o dos tipos de prototipos. Los primeros se denominan prototipos alfa, que son aquellos prototipos en los que se evalúan cuestiones estéticas y de funcionalidad del producto y que generalmente están construidos en otros materiales que no son los materiales con los cuales se va a fabricar el producto. Y los prototipos beta sí son los prototipos donde se evalúan materiales y procesos y son aquellos que se hacen para verificar precisamente la materialidad y los procesos con los cuales se va a fabricar el producto. Y como quinto punto y último, ¿no?, el juego completo de información y de fabricación. Es decir, acá aparece, bueno, lo que les va a contar Nico ahora, que son todos los detalles, digamos, de partes, de especificaciones, de dibujos, de planos técnicos, todo lo que es necesario de información para que ese producto pueda pasar a la última fase, que es la fase de fabricación. Entonces hay un montón de cuestiones que se tienen en cuenta, que ya vamos a ver o las vamos a definir más adelante, o algo a lo mejor que se hayan visto en materiales y procesos, como tolerancias. Bueno, hay una serie de cuestiones que se tienen en cuenta en esta etapa, que es el quinto paso, digamos, de la definición al detalle. Bueno, brevemente esto, antes de pasar a los grupos, les dejo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien ya ha empezado a trabajar en la definición al detalle? Supongo que sí. ¿Hay alguien que nos quiera contar su experiencia? ¿Mostrar algo de lo que está haciendo en cuanto a definición al detalle? ¿Nadie empezó a trabajar? Profe, yo no entendí bien el teórico, porque vos decís en un momento que como que se diseñan o se seleccionan los componentes, puede ser más a detalle, ¿o no? Todo depende, obviamente todo depende del tipo de producto. Acá estamos hablando en general, ¿no? Ah, claro, pues Estamos hablando en general, nosotros, no estamos hablando en particular del nuestro. Estamos hablando en claro, general. Puede ser claro, ahí, que el producto que hayamos diseñado requiera de algunos componentes estandarizados. Pero no estoy claro, hablando del pero, nuestro, estoy hablando en general estoy hablando en general de la definición al detalle. bueno, era eso, gracias. Bueno, quiero saber si alguien ya empezó a trabajar algo de esto de la definición al detalle y quiere compartir pantalla para mostrar. ¿Ningún valiente, che? ¿No? Bueno, entonces, Nico, Bueno, ¿querés compartir vos pantalla? Y por favor, presten atención a lo que va a decir Nico para que salga lo mejor posible el legajo técnico. Ahí se alcanza a ver. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, chicos, esto que vamos a hacer es obviamente es un pantallazo general. La materia por excelencia para esta temática es sistema de representación y obviamente les recomiendo que la cursen apenas puedan, lo antes posible, porque es una materia que va a estar vinculada a ustedes el resto de sus vidas prácticamente, porque es la herramienta con la cual se van a comunicar cada vez que quieran hacer justamente una representación de algo en un proyecto, mandar a fabricar una pieza,
fundar las bases de un proyecto justamente en la etapa ahora que estamos trabajando, que es la etapa de definición, la etapa 3 de un trabajo práctico, es donde ya tenemos la idea cerrada de lo que queremos hacer y o sea, los detalles que van a seguir, o sea, son los de definición, o sea, cada componente que hayamos diseñado desde la etapa conceptual, justamente como bien decía Nacho recién, se va a empezar a definir, a tomar dimensiones finales, tolerancias, medidas, acercar más esas dimensiones a los procesos de fabricación, hacer ensayos en materiales y todo eso. Bueno, para eso justamente necesitamos de la planimetría técnica, que es, o sea, básicamente es lo que forma este legajo técnico, que es el conjunto de componentes que hacen a la definición de un producto. Pero bueno, vamos a verlo bien por encima, les voy a pasar tips generales como para poder cumplir la etapa, pero sí o sí tienen que cursar la materia de sistemas, que es no solo, esto es una partecita de lo que es la materia, porque también entran las representaciones conceptuales, que es toda la parte de maquetería, toda la parte de representaciones conceptuales en modelos virtuales, hay también parte de representación en dibujo expresivo, también es muy importante, y obviamente la parte técnica que respecta a todo lo que es definición dimensional y visual del producto y sus componentes para su replicación, para su duplicación. O sea, esta información técnica ustedes se la envían a un fabricante o simplemente la utilizan ustedes y permite la reproducción fiel de las piezas. Es un documento técnico que permite esa es su finalidad, o sea, que todo lo que documenten en este legajo se pueda replicar, se pueda duplicar, que si lo toma un fabricante y después se envía a otro fabricante, las piezas salgan tal cual lo están solicitando y permita su replicación, duplicación o seriabilidad del producto. Bueno, los componentes principales, perdonen si hay errores, lo terminé de tipear ahora hace un ratito, así que puede haber errores o equivocaciones, pero bueno, la idea es esta. Los componentes principales de un legajo técnico que lo componen son la carátula, primer componente, que es el que presenta al legajo. El segundo componente es la memoria descriptiva. El tercer componente es el plano de conjunto. El cuarto, despiece o perspectiva explotada. Y el quinto, quinto, a partir de ahí hasta la cantidad de piezas que compongan al producto, son los planos de fabricación por pieza. Ahora vamos a ir viendo uno por uno para ver en qué consiste. Hablando de la carpeta legajo técnico en general, ya sea digital o impresa, siempre el formato de entrega es A4, o sea, cualquier formato de planimetría que ustedes utilicen, ya sea A3, A1, A0, todos los formatos posibles, son plegados o puestos en un archivo formato A4, o sea, la carátula es A4, y después el resto de los planos, obviamente en formato digital no se pueden plegar, pero se entregan apaisados en el sentido de lectura del rótulo siempre. Eso es una consideración general. Si tuviesen que hacer la entrega física del legajo técnico, sea impresa, todos los formatos de hojas tienen, según norma, hay una norma específica para el doblado y plegado de planos que permite generar un plegado a los planos mayores a formato A4 para poder ser entregado todo en una carpeta en ese formato. Así que eso quería decirles con respecto a la carpeta general. Pasamos al primer componente del legajo técnico, la carátula. Es algo simple de entender, o sea, todo trabajo siempre lleva un membrete, una carátula, un documento, una hoja, que nos comente qué hay adentro de esa carpeta, de qué se trata. Entonces, siempre presente, nombre del proyecto, nombre del dibujante, nombre de la empresa o entidad de referencia, o sea, quién lo respalda a esta planimetría, o quién lo genera. Estado de revisión del legajo, eso se puede poner un apartado en la carátula que diga el estado de revisión, quién lo firmó, quién lo autorizó, quién lo revisó. Entonces, todas esas cuestiones hacen a la veracidad del legajo técnico. La fecha completa, obviamente, de cada revisión y la fecha general de dibujo. Y bueno, después pueden agregar cualquier otra información necesaria en esa carátula.
La memoria descriptiva, esperen que justo me aparece acá un mensaje, pero bueno, ahí está. La memoria descriptiva acompaña después de la carátula, es un documento que no es obligatorio, pero sí ayuda mucho y es pertinente en un legajo técnico. Es una memoria, es un texto, o sea, de forma escrita, o sea, es un texto que describe justamente de manera técnica el producto, sus componentes, los materiales que lo conforman. Se pueden incorporar detalles generales y dimensiones y cotas en donde, por ejemplo, no se hayan visto en el legajo. Por ejemplo, no sé, tengo que hacer en una matriz, tengo que poner un componente de inyección y tiene que estar a cierta medida. Bueno, no lo representé en ningún plano, lo puedo incorporar en la memoria descriptiva, puedo poner aclaraciones, no sé, terminaciones superficiales, aclaraciones al operador o el operario que va a hacer un plegado. Toda la información extra que yo quiera comentar del proyecto se puede agregar en formato de texto, o algún dibujo gráfico un esquema se puede también incorporar, pero todo de manera técnica. O sea, estoy describiendo el producto de manera técnica, o sea, componentes principales, dimensiones, si quiero agregar alguna dimensión extra, y terminaciones superficiales, y toda la información extra va a la memoria descriptiva del producto. Luego de la memoria descriptiva, el primer componente del legajo técnico es el plano de conjunto. El plano de conjunto es justamente una herramienta que permite visualizar el producto por completo. Se tienen que poder ver a través de sus vistas generales utilizadas. Casi siempre se usa un corte, porque, por ejemplo, si tenemos, en este caso, bueno, un ejemplo de un producto muy simple, son dos componentes, un destornillador, pero en el caso de productos complejos, donde hay carcasas y elementos en su interior, casi siempre se utiliza el recurso del corte o corte parcial para poder identificar adentro todos los componentes o subsistemas que lo componen. Entonces, todos los componentes del producto y sus subsistemas, los componentes tipificados y diseñados, los componentes diseñados son los que justamente diseñaron ustedes, los tipificados o estándar son los componentes que ustedes compran, o sea, que no los diseñan ustedes, sino que los compran. Por ejemplo, motores, resortes, tornillos, cualquier componente que sea comprado y no diseñado, o sea, que no tenga yo que fabricarlo, también se ponen en este plano, pero no van a estar presentes en el plano de fabricación por piezas, pero sí en los rótulos de materiales. O sea, tiene que estar listado, cualquier tornillo o componente del producto tiene que estar catalogado su cantidad, su definición, su descripción, su denominación y todos los componentes que sean necesarios para identificarlo y poder comprarlo. Pero bueno, básicamente las cuestiones principales del plano de conjunto son, primero, mostrar todos los componentes. Tiene que estar visible en alguna de las vistas o cortes todos los componentes que lo conforman, aunque sea que se vea una parte como para poder identificarlo. El segundo paso del plano de conjunto es colocar burbujas de numeración. ¿Qué quiere decir esto? Son estas burbujas acá que se llaman, que es 1, 2, todos los componentes justamente del legajo. Hay dos posibilidades, sentido horario o de ensamble. En el sentido horario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el sentido de la aguja del reloj, lo puedo numerar, si no conozco el sentido de ensamble del producto, y si conozco el sentido de ensamble del producto, justamente empiezo a numerar a partir de eso, que le va a ayudar a la persona que lo va a ensamblar. En este caso está el 1 y el 2 en esa manera. Ustedes se preguntarán por qué, si yo tengo primero el mango y después pongo el vástago. No, bueno, porque primero tengo que fabricar justamente, en este caso, el vástago para poder ubicarlo en la matriz de inyección y inyectar todo el mango en conjunto a esa pieza. Por eso el sentido de ensamble es 1, 2. Otro componente fundamental del plano de conjunto son, obviamente, bueno, las vistas y cortes acá, ya los mencioné antes, es muy importante, pero otro componente son las cotas generales. No tengo que poner más cotas que las generales, o sea, solo las generales.
alto, ancho y profundidad, nada más. En este caso, bueno, la profundidad y el ancho son iguales porque es una pieza de revolución, o sea que con esta cota alcanza y con el largo total alcanza. Otra cota que podría agregar acá, o la puedo agregar en la memoria descriptiva, es la distancia de cuánto entra el vástago en el mango. La puedo ubicar acá en el plano de conjunto, ahí puedo hacer una cota particular, o directamente en la memoria descriptiva puedo anotar cuánto entra el vástago en el mango, en este caso, por ejemplo, como para no complejizar más el documento del plano de conjunto. Y el componente, y otra cosa, otra particularidad más del plano de conjunto es el rótulo de materiales, completo, obviamente, porque siempre quedan ahí nombrados solamente los componentes y no se completa toda la información necesaria. ¿Qué podemos encontrar en el rótulo de materiales? Bueno, denominación. Primero la numeración, importantísima. La numeración es ascendente. O sea, el primer número al lado del rótulo es el 1, y de ahí 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas las piezas que sean necesarias para arriba, porque si yo tengo que agregar componentes nuevos al producto, lo tengo que hacer hacia arriba. Entonces, la numeración es ascendente. Otra cuestión, la denominación. Bueno, el nombre que yo le doy, el nombre que le doy al componente, la cantidad, importantísimo, la cantidad de componentes que se repiten en el producto, el material, de qué material está hecho cada componente, detalle puede ser un proceso productivo, un acabado de terminación, cualquier detalle que yo quiera poner, o si no, si es muy extenso lo que quiero aclarar, hago un asterisco y puedo acá en observaciones completar esa información. Y otro dato a incorporar en el plano en el rótulo de materiales es un código o denominación de plano, de número de plano, para poder yo referenciar esos componentes al plano de fabricación por pieza. Acá yo en este caso al plano de conjunto le puse 001, entonces de esa manera puedo identificar cuál es el plano. El 002 es el que viene a continuación, que es la perspectiva. Antes de pasar a eso, quiero preguntarle si alguno tiene alguna duda con el plano de conjunto. ¿Le queda alguna duda? Bueno, perfecto. No, Acuérdense de eso. Entonces, burbuja de numeración, cotas generales y rótulo de materiales. Son los tres componentes que identifican y que no pueden faltar en un plano de conjunto. No pueden faltar porque son justamente lo que hacen al plano de conjunto. Este plano es utilizado, no es utilizado para fabricar componentes, por eso no hace falta poner tantas cotas. El plano de conjunto es utilizado, por ejemplo, obviamente como está al principio del legajo técnico, para identificar, primero, qué tipo de producto estamos por describir. Segundo, todos los componentes que lo conforman. Y es muy utilizado cuando se realizan exportaciones o importaciones de productos. ¿Por qué? Porque el importador justamente tiene el listado completo de los componentes que conforman el producto, en el caso de una exportación. Y después también es muy importante en el caso de desarrollo de un packaging, porque tengo las dimensiones generales del producto y lo puedo justamente asociar a un envoltorio, packaging o lo que sea necesario. También se puede agregar acá abajo como un detalle el peso del producto, es importante. Se puede agregar acá si lo conocen, se agrega el peso del producto, y si no, bueno, no se agrega. Ahí estamos. El elemento que continúa al plano de conjunto es el despiece o perspectiva isométrica o axonometría de despiece, todos esos nombres tiene. Es una perspectiva justamente isométrica, quiere decir que tiene 30 grados en su eje de dibujo. Se hace una explosión, sería del producto, donde todos sus componentes quedan por separado, están vinculados a través de ejes de referencia. Es importantísimo los ejes porque nos indican el sentido de ensamble o el sentido de guía. En este caso es muy simple de entender, pero en otros productos complejos, obviamente por la cantidad de componentes que tiene y su interrelación, es necesario de estos ejes para poder comprender cómo es el sentido de ensamble y la diferenciación entre sistemas y subsistemas dentro de productos más complejos. Lo que ya decía es una perspectiva isométrica a 30 grados.
también tiene las burbujas de numeración, como veíamos en el plano de conjunto, también en el sentido de horario o de ensamble. Y también cuenta, como tiene las burbujas de numeración, cuenta con este rótulo de materiales completo, tal cual se vio en el plano de conjunto. O sea, son dos documentos por separado, tanto el plano de conjunto como la axonometría de despiece, tienen su rótulo de materiales. Queda claro acá, como importante del despiece, burbujas de numeración, ejes principales, perspectiva isométrica 30 grados y el rótulo de materiales para ser completo. Perdón, hago una pregunta yo. Sí. ¿El rótulo de materiales es el mismo? ¿Tiene que coincidir con el del plano de conjunto o no en el despiece? Sí, son iguales. Si el Son producto, iguales siempre. Se está son repitiendo iguales. siempre el mismo. O sea, todos los planos deberían llevar ahora lo vamos a ver con los planos de fabricación por pieza, todos los planos deberían llevar la información tanto de denominación como de cantidades, materiales y detalles. Ahora vamos a ver que en cada plano de fabricación tiene la línea que le corresponde, está también representada en el rótulo de esos planos. Pero bueno, ahora empezamos con eso justamente, plano de fabricación por pieza. Una vez que ya tenemos el legajo técnico, hasta ahora vimos carátula, memoria descriptiva, plano de conjunto, axonométrica de despiece, y ahora viene justamente los planos de fabricación por pieza, que no son otra cosa que justamente el plano de cada uno de los componentes diseñados que representan al producto. Para estos componentes es necesario que se representen a través de vistas, cortes y secciones, o sea, las necesarias para la correcta interpretación de la pieza. Se tienen que respetar espesores de línea para facilitar la visualización del plano. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos tienen que diferenciar 2 mínimo, 3 como, o sea, 3 como mínimo. Por ejemplo, las siluetas o contornos de piezas se suelen representar por norma en un espesor de 0,5 milímetros de punta, tanto lo que sea cotas y ejes en 0,3, 0,2, el texto puede ser 0,2. Entonces, de esa manera estoy generando una visualización correcta de la pieza, identificando rápido la pieza y dejando en otro plano todo lo que es ejes, tramas de corte, tramas de sección, todo lo que es cotas. O sea, de esa manera rápidamente interpreto cuál es la pieza y su información alrededor. Perdón, Nico, ahí preguntaban en el chat Sí. si, bueno, siendo que el producto es relativamente grande, digamos, en algunos casos, el que ellos están desarrollando, preguntaban en qué escala deberían dibujarlo. Siempre la escala obviamente tiene relación con la hoja, el formato de hoja elegido y el detalle del producto. O sea, si yo tengo un producto que tiene una escala muy grande y tiene poco detalle, tranquilamente puedo aplicar escalas de reducción para poder representarlo en una hoja más chica. Pero si mi producto tiene un tamaño relativamente mediano, como son las estanterías, o sea, llamémosle organizadores, que están diseñando, todo depende del grado de detalle que tenga y la cantidad de detalle de cotas que tenga. O sea, para poder que no se haga una aglomeración excesiva de cotas en muy poco espacio. Y de esa manera, o sea, yo creo que un plano para este tipo de producto, un plano A3, A2, debería ser suficiente, utilizando correctamente, obviamente, las escalas. Debería ser suficiente. Yo creo que con escala 1 en 3, 1 en 5 pueden hacerlo. Después fíjense, obviamente, siempre en las normas, el tema de las escalas, cuál utilizar, cuáles están permitidas, cuáles son las más comunes. Después pueden utilizar recursos como son los detalles. Por ejemplo, quiero hacer un zoom de una parte nomás del producto. Entonces hago un detalle de ampliación solamente en una esquina o en donde yo considere que necesito un detalle. Y para mí con un formato A3, A2 debería ser suficiente. Igualmente, acuérdense que para los planos de fabricación usted va representando de a una pieza por vez. O sea, si el producto está compuesto por 10 piezas, que son todos cortes de madera que van encastrados o encolados entre sí, son piezas diferentes. O sea, yo tengo que hacer un plano por pieza, un plano por cada uno de los componentes de madera
que justamente forman al producto. Entonces ahí pueden achicar un montón la escala de los planos, pueden usar hojas A4, hojas A3 como mucho. Bueno, si son muy complejas por ahí, bueno, necesitan un formato mayor. Pero bueno, otra consideración de estos planos de fabricación es la acotación completa de las piezas para permitir su fabricación. Quiere decir que si ustedes, un ejercicio que es interesante para saber si está bien acotada una pieza, es una vez que lo terminan de realizar, traten de olvidarse justamente de la pieza y leyendo el plano ustedes tendrían que poder redibujar por completo la pieza y obviamente poder fabricarla. O sea, si les faltó alguna información de alguna medida, se van a dar cuenta porque no van a poder inventar esa parte, no van a poder justamente fabricar esa parte porque les falta información. Entonces, al releer el plano, pueden corroborarlo de esa manera si está bien acotado, por lo menos tiene la totalidad de la información necesaria. El correcto abatimiento de las vistas según el modelo ISO-E, que es el que utilizamos nosotros acá, el modelo europeo, eso justamente hay un sistema de abatimiento de vistas y de cortes y de secciones, que es el que utilizamos. Eso tienen que verificarlo con la norma. Rótulo de materiales completo, eso quiere decir que tanto sea una pieza de fabricación, tiene que tener su información de material. Ustedes van a decir, ya lo mencioné en el plano de conjunto y en el despiece, bárbaro, pero es más importante que esté en el plano de la pieza justamente, porque a veces al operario o al fabricante no le llega todo el legajo completo, porque yo no le quiero dar información extra, simplemente quiero que me fabrique una pieza, un componente del legajo, entonces le envío solamente el plano de fabricación de esa pieza particular, y es imposible contemplarlo al plano si no tengo la información de qué material fabricarlo. O sea, si es madera, si es plástico, si es metal, de qué material lo tiene que hacer. Entonces, el rótulo de material es importantísimo, que no se lo olviden en los planos de fabricación por pieza. Y obviamente la prolijidad en todas las láminas. Es un documento, es un legajo técnico, tiene que estar correctamente ejecutado y la prolijidad es fundamental. Acá de última le dejo, justamente no entraban en la lámina en la diapositiva anterior, así que están los dos componentes de fabricación que hacen a este destornillador, que es el ejemplo que les estoy comentando. Fíjense que tiene su rótulo de materiales, cada uno con la línea que le corresponde. El número de planos es el 03 y el 04, justamente que estaban mencionados en el rótulo de materiales. Fíjense que acá hay detalles de ampliación, detalle A, escala 2 en 1, que es un detalle que se hace acá para poder ver la espiga del vástago. Y bueno, todas las cotas necesarias para poder representar cada una de las piezas, una sección para ver cómo es la geometría en ese punto, en ese punto que no lo puedo verificar acá en verdadera magnitud en las vistas, a una sección para poder ver cómo es su geometría. Pueden incorporar aclaraciones, por ejemplo, determinación y detalles de grabado. Eso por ejemplo, para el vástago, en la parte del mango, todas las aclaraciones necesarias para ver su morfología. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna duda? Yo tengo un par de dudas, profe. Uy, creo que hay otra Sí, chica. que quiere hablar y no se escucha. Sí, ¿Se me escucha? Ahí. ahí se escucha. Poquito. Yo tengo una duda de, por ejemplo, si conocemos la terminología con la que se puede señalar la terminación superficial en el plano, ¿la puedo usar o la pongo en la memoria descriptiva con palabras? Yo prefiero, o sea, ¿vos te referías a los triangulitos? Sí. Los triangulitos esos son para procesos, primero que se usan en metales, no en maderas. Ah, cierto. Sí, Sí, cierto. con esos triángulos se identifica la cantidad, el nivel de terminación de un metal, porque con un triángulo sería como salido de un torno, donde se ven justamente las marcas. Dos Sí, sí. triángulos sería ya un proceso de terminación más fino, tres marcas creo que ya es pulido, y 4 marcas son pulidos espejos. O sea, son terminologías justamente para metales, no aplica en maderas, porque los tratamientos superficiales no son los mismos, pero vos en la memoria descriptiva, buena pregunta, podés aclarar cómo es la terminación del producto. Podés aclarar, por ejemplo, con qué grano de lija querés su terminación final,
con qué acabado, si querés un tinte, una laca poliuretánica o un barniz al agua o marino para su terminación final, o un color de pintura que lo podés agregar en el plano, se puede hacer un apartado donde diga con qué terminación se puede hacer también, o en la memoria descriptiva sería correcto para todas las piezas o identificar qué piezas llevan cada tratamiento. Genial, gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen para preguntar ahora. Yo tengo una consulta, Nico, con Sí. respecto al rótulo que estaba en el plano que mostraste, Sí. porque no es el habitual que usamos en sistemas. No, a ver, el rótulo, eso lo pueden ustedes, tanto, ¿qué te refería? ¿El rótulo general o de materiales? No, en general. En general no, ese lo dibujé yo, pero lo pueden usar que están las normas o adaptarlo, no hay una nomenclatura general para eso. La norma te dice que uses ese, pero vos tranquilamente lo podés modificar mientras cuentes la información necesaria, el rótulo se puede modificar. Bueno, gracias. Bárbaro. Yo tengo una pregunta, profe, de lo Sí. del principio, lo de los 5 pasos, de las 5 fases que contaba Nacho al principio. El primero, la subdivisión, no me quedó del todo claro. Subdividir en componentes. Seguramente tu producto, vos cuando lo diseñaste, ya imaginaste una división en componentes para que pueda entrar en esa caja, en ese packaging. Entonces, es eso, o sea, ¿cómo lo vas a dividir en componentes? ¿En cuántos componentes lo vas a dividir? Ok. Sería como un despiece. Claro, es como hacer un despiece. Que tiene, obviamente, que tiene relación después con el posterior ensamblaje de ese producto y armado del producto, en el caso de ustedes, ¿no? Ajá. ¿Quién más? ¿Algo más? Aprovechen que es gratis. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Pero es más para todos igual. Nosotros vamos a tener que hacer, por ejemplo, un plano de cada pieza que no sea estandarizada, digamos. Exactamente. Está perfecto. Y Exacto. lo otro que iba a preguntar, no basta con que los materiales le pongamos madera, tenemos que especificar qué madera es también, ¿o no? O sea, Exactamente. ya tenemos que decidir, digamos, qué madera vamos a usar. Vos imaginate que esos planos se los vas a pasar a un fabricante y les tenés que pasar todas las especificaciones para que el tipo lo Perfecto. entienda y lo fabrique tal cual vos lo diseñaste. Perfecto. Y la última pregunta, viste que vos hablaste como de 2 prototipos. Sí. Nosotros ahora vamos a tener que hacer esos 2 tipos de prototipos, o No, sea, no, el no, segundo, no, el no, segundo es el que me ustedes, preocupa. no. La idea, a ver, es que ustedes, el que quiera trabajar con los materiales, si lo van a hacer en madera, puede hacer un prototipo. El que lo va a trabajar con los materiales con los que imaginó o creó su diseño. Digo, no sé si hay muchos que lo van a trabajar con madera. Sí, hay que tener las herramientas, digamos, para Claro. trabajar. Sí. O mandar a alguien a hacer, lo cual por ahí es muy caro, ¿no? Entonces, también puedo hacer un modelo funcional, no trabajar, digamos, en ese modelo con madera, pero sí de alguna manera, de alguna forma, representar la madera para que cuando yo lo vea el producto parezca un producto que está hecho de madera. O sea, hay algunas láminas de textura que se le pueden poner de madera, entonces, aunque esté hecho en telgopor, digamos, lo voy a ver como si estuviera hecho de madera realmente. No quiere decir que tengan ustedes que invertir en un carpintero y en todo el material para poder desarrollar ese producto. No tiene que ser un prototipo. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer perfectamente, porque si hay alguien que quiere hacerlo para ponerlo en su casa, bienvenido sea. Pero no es necesario que hagan el prototipo, bueno, con los materiales. Y es necesario, chicos, que se tomen el tiempo y se muevan para mínimamente conseguirse un pedacito de madera, para poder empezar a conocer el material. O sea, yo por lo menos
visualicen los trabajos. O sea, ¿quién se tomó el trabajo de ir a una carpintería si era necesario, o de mínimamente tener en sus manos un pedacito de madera para poder verificar ciertas cuestiones de dureza, maleabilidad, maquinabilidad, o sea, espesores, todas esas cuestiones se ven en las propuestas, se ven muy claramente en las propuestas. ¿Quién se tomó ese trabajo y quién diseñó desde sin saber lo que era o sea, qué dureza tiene o qué espesor usar? Se ve muy plasmado en los trabajos esas cuestiones. O sea, entonces, tómense el tiempo de conocer los materiales o mínimamente de diseñar con coherencia esas cuestiones. No hace falta que hagan el prototipo completo en madera, pero sí es necesario para poder diseñar o planificar o proponer en un material que lo conozcan mínimamente o conozcan sus procesos principales. Exacto. Acá no estamos pidiendo eso, pero por ejemplo, podría haber sido que ustedes supieran las medidas en que vienen las placas de melamina, se van a trabajar con melamina, por ejemplo, para que la placa rinda, ¿no? Y no haya desperdicios que encarezcan después el producto final. Entonces, tratar de racionalizar la fabricación, ¿no? Para lograr de esa placa la mayor cantidad de componentes de nuestro producto. Bueno, no lo pedimos, pero por ahí es bueno verlo y analizarlo. Ya que muchos hablaron de diseño responsable, bueno, eso también tiene que ver. ¿Algo más? ¿No? Bueno, vamos a dejar de grabar.